Hola, ¿qué tal amigos? Hoy nos encontramos en la diosa de la luna, que en el lenguaje de la cultura panche es Quininí. Sean todos ustedes bienvenidos. Para dirigirnos hacia el Parque Natural Cerro del Quininí tomamos la autopista sur vía Bogotá-Girardot. En el municipio de Silvania tomamos la ruta hacia el corregimiento de Cumaca. 5 kilómetros vía Biota llegamos a Locobo, donde empezamos nuestro sendero ecológico. Vamos camino hacia nuestro destino, estamos aquí unos kilómetros antes del municipio de Tibacuí. Desde aquí tenemos una vista espectacular del cañón del río Panche y al fondo podemos ver la meseta de Chinauta. Y llegamos a este punto que es la tienda de Locobo, es donde el camino se divide y aquí tomamos el sendero ecoturístico y el acceso vehicular. También destacamos que en esta tienda es el último punto donde podemos hidratarnos, donde podemos conseguir alimentación. Iniciando nuestra caminata y como en casi todas nuestras aventuras encontramos nuestros primeros amigos caninos que nos dan la bienvenida. Esta caminata es de aproximadamente unas 2 horas. Desde aquí podemos visualizar ya el Cerro del Quininí. Bueno, señores, y llegamos a este punto que se llama Media Luna. Estamos con la señorita Carmen Lorena. Ella nos va a dar una breve explicación de este punto de interés. Mi nombre es Carmen Lorena Castillo, pertenezco a la organización APRENAD, es una asociación de campesinos. Estamos aquí al frente de la conservación de nuestra reserva, el Cerro del Quininí. Carmen, ¿tú me podrías decir más o menos cuál es la duración del recorrido en ese sector? La distancia es 1,5 kilómetros aproximadamente, dura 1 hora, hora y media, depende de lo que se demore el visitante en cada atractivo. Bueno, y como recomendación especial, pues ellos, aunque ellos son las personas encargadas de cuidar de este sector, también nosotros tenemos que poner de nuestro granito de arena y dejar el sitio también limpio como lo encontramos. Y si vemos alguna basurita por ahí, algún papelito, pues recojámoslo. Van a encontrar la mesa panorámica, que es un mirador, van a encontrar la piedra del parto, allí donde las indígenas daban a luz, es una roca que tiene semejanzas de petrolíferos que significan vida. La piedra del gritadero era donde ellas hacían la danza de agradecimiento por ese nuevo ser que había llegado a la tribu. Allí observaban en unas pilitas que hay sobre el reflejo del agua el paso de la luna, el paso del sol, sabían en qué tiempo podían sembrar. Van a encontrar un bosque de robles, es un lugar de mucha energía, es la actividad de abrazar el árbol, sentir esa energía positiva, descargar energías negativas. Van a encontrar el pico del águila, es una sobresaliente de la roca. Se dice allí que los indígenas, cuando llegaron los españoles, ellos se lanzaban, pero en sí la historia no es eso, que ellos preferían lanzarse para transformarse en águilas. La cabeza del indio se llama así pues por su forma, también pues porque es un lugar que se puede visualizar todo el panorama. Recomendaciones que se le hace al visitante: no dejar basura dentro de la zona, no hacer fogatas en el bosque de robles, no zona de camping en el bosque de robles, tampoco polillas del cigarrillo arrojarlas, no extraer plantas llamativas de la zona. Después de esta introducción con Carmen Lorena retomamos nuestro camino por el Cerro del Quininí. También les recordamos a los visitantes que en este punto debemos cancelar una entrada de 5.000 pesos para la protección del parque. Estos caminos fueron recorridos por la tribu de los Panches, quienes eran los dueños y señores de esta área, donde venían a hacer sus rituales ancestrales. Esta es la mesa panorámica, desde donde se pueden divisar varios municipios, veredas y otros atractivos, entre los cuales se encuentran Fusagasugá, Cumaca, Biotá, Chinauta, La Cuchilla, Piedras Blancas, entre otros. El camino no presentó grado de dificultad, por lo que es apto para cualquier persona. Revisando los videos percibimos un sonido que estando allá no notamos, y solamente fue en esta área de la Piedra del Parto.
Este también es un sitio ideal para pasear con nuestras mascotas. En la Piedra del Parto y del Gritadero encontramos petroglifos o arte rupestre. Bueno, a los que se preguntan quién es nuestro amigo, el que nos acompaña en todas nuestras aventuras, él es Rex. Los invito a que lo sigan en su página en Instagram, Rex el perrito viajero. En el bosque de robles es tal vez el sitio donde mayor carga energética recibimos de parte de la madre tierra. Abrazarlo, sentir su aroma y ver sus frondosas ramas es una experiencia indescriptible y nos recuerda cuánto debemos cuidar de la naturaleza. Pudimos descargar nuestras malas energías y recargarnos de energía positiva de nuestra madre tierra y proseguir con nuestra caminata. Bueno, y nos cogió la lluvia aquí en el Pico del Águila. Esto solamente es para observarlo desde este punto. Evitemos hacernos hacia ese lado. El cerro es conocido por su clima variable, donde del sol en cuestión de minutos pasamos a la lluvia y viceversa. La vista de las nubes de lluvia es un espectáculo de no creer. A lo largo del día y la noche, a medida que cambia la temperatura, hay corrientes de vientos, cortinas de nubes ascendentes, neblina que puede humedecer todo el paisaje o incluso cielos totalmente despejados que permiten ver los 25 municipios, cadenas montañosas y otros ecosistemas. Nos cogió el agua, pero así somos en viajeros. Buscando resguardo de la lluvia, notamos una hermosa y variada vegetación. Y llegamos al punto de vista ideal para fotografiar la cabeza del indio y ver su majestuoso perfil. Y sí, amigos, cuando creíamos que nuestro camino se había despejado de lluvia, el cielo nos volvió a recordar el impredecible clima del Quininí. Pero en cuestión de minutos el sol nos volvió a mostrar su buena cara. Y estamos en el punto conocido como la Cabeza del Indio, desde el cual en un día despejado se pueden observar más de 25 municipios. Hacia el lado oriental podemos ver a Fusagasugá, Chinauta, Arbeláez y algunos municipios más. Y hacia el lado occidental podemos observar el Valle del Magdalena. La Cabeza del Indio nos ofrece la mejor vista del Quininí y nos damos cuenta del por qué los panches usaban este sitio sagrado para sus rituales. Realmente es espectacular el paisaje. En este lugar, además de paisajismo, también se puede practicar rappel de manera responsable y con el equipo adecuado. En la Cabeza del Indio dice la leyenda que este guerrero custodia el cementerio que se encuentra debajo de su rostro, donde se presume descansaron los restos de los ancestros panches. La ubicación geográfica de este parque natural y la abundancia de bosque nativo
hace de este lugar un área estratégica para la protección de flora y fauna tanto para especies endémicas como migratorias. Este parque natural de importante valor histórico, cultural y ecológico es el legado para futuras generaciones el cual debemos proteger. El Cerro del Quininí actualmente hace parte de una reserva forestal protectora con una extensión de 1947 hectáreas y es un sitio de importancia arqueológica e histórica y al mismo tiempo un área protegida de vital importancia. Y aquí termina nuestra aventura el día de hoy, aquí en la Diosa de la Luna, o Cerro del Quininí, el cual podemos darnos cuenta es un clima muy variado, nos llovió, nos hizo sol, pero un sitio súper recomendado para que vengan y lo visiten. Espero les guste este hermoso paisaje. Desde aquí podemos observar más de 25 municipios, como les dije anteriormente. Súper recomendado, traigan alimentación, hidratación, como siempre, ropa cómoda, un buen calzado. Los invito a que vengan y conozcan esta maravilla, este tesoro escondido de nuestro departamento de Cundinamarca. No olviden suscribirse a nuestro canal Viajeros, activar la campanita, darle like para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Y aquí está nuestro amigo Rex. Él es el amigo que siempre sale conmigo en todos los videos. Ahí se fue. Hasta la próxima, amigos. Déjanos tus comentarios de cuáles sitios en Cundinamarca les gustaría que visitáramos en nuestro canal. Esto es Viajeros.